Vamos a esta hora de la mañana al doctor Ricardo Arias Mora, presidente de Colombia Justa Libres. Doctor Ricardo, muy buenos días, bienvenido a su casa, el CIA, Sistema Informativo Auténtica, la cadena radial auténtica. Carlos, un cordial saludo para usted siempre, para ustedes, su casa, familia, y también extensivo a José Luis, a Carlos Alberto, a Oscar Javier, en fin, a todos los amigos de Radio Auténtica y a todos los oyentes en general. Digamos, y decía un amigo mío, tanto los juegos de azar como la política saca a relucir lo más crudo del ser humano. Y estamos viviendo, y lo habíamos analizado con usted, doctor Ricardo, hace unos días, la polarización en nuestro país. Pero yo quiero que nos centremos en las coaliciones, porque me dice el ingeniero Carlos Moya que si no se unen unos partidos y logran X votación, pues tienden a desaparecer. Yo quiero preguntarle, antes de darle paso a mis compañeros, por el presente y futuro de Alma. Alma nació fortalecida, Alma se ha venido debilitando. ¿Quiénes conforman al día de hoy Alma y qué futuro precisamente tiene esta coalición, doctor Ricardo? Bueno, pues digamos que nosotros hoy somos la coalición más importante, digamos que hay hoy en la democracia colombiana. Somos 39 grupos significativos de ciudadanos y 6 partidos políticos, lo que significa 45 organizaciones políticas en Colombia que, que han sido convocadas por Colombia Justa Libre, pero que además no es solamente por una conveniencia aritmética, sino que está todo fundado, cimentado en la defensa de los niños y la familia. La declaración fundacional sobre la cual Colombia Justa Libre se empezó a tocar la puerta de todas estas organizaciones políticas, esa declaración fundacional permanece vigente y la defensa de los niños y la familia es, digamos, su valor sobresaliente. Por lo tanto, hoy, de cara a las elecciones de marzo, que son dentro de 4 meses exactamente, hoy estamos nosotros totalmente preparados para el compromiso y prueba de ello fue el acto de ayer, donde hicimos la presentación en el Hotel Dan Carton de la ciudad de Bogotá de nuestros 100 candidatos al Senado y nuestros 168 candidatos a las cámaras en todos los territorios de Colombia. Yo creo que eso da muestra de lo que es hoy esta coalición, de lo que es hoy el papel de Colombia Justa Libres como convocante de la misma y da muestra precisamente de una coalición convocada con esencia, con contenido, con sustancia, la defensa de los niños y la familia como valor fundamental de la sociedad colombiana. Algo para destacar y acoto una frase que decía un gran excompañero nuestro, a propósito que lo citó hoy el profesor José Luis Ramírez Morales, como don Luis Guillermo Troya decía, no califique usted enemigos, ¿cierto? Hay algo que le reconozco al doctor Ricardo Arias More que nos ha enseñado es a no cazar peleas, o sea, independiente de, ¿sí? ¿Quiénes y cuáles son los partidos que hoy conforman Alma? Doctor Ricardo, ¿nos lo recuerda? Claro que sí. Los partidos que acudieron a nuestro llamado y que durante año y medio hemos venido trabajando y luchando por todo el país, socializando esta coalición, son precisamente pues, Colombia Justa Libres por un lado, Liga de Gobernantes Anticorrupción del extinto Rodolfo Hernández, Dignidad Liberal de Rodrigo Lara Restrepo, Partido ADA, Alianza Democrática Amplia con sus 2 senadores, Paulino Riascos y Sonia Bernal, Partido ASI, Alianza Social Independiente, con los senadores Berenice Bedoya, Gustavo Moreno y, y el doctor Juan Carlos y el senador Juan Carlos Castellanos. Eh, eh, y el partido, me falta uno, ¿cuál será el que me falta? Hay uno que me falta, el partido, bueno, creo que ahí estamos los 6 partidos políticos. Y a eso le añadimos los 39 grupos significativos de ciudadanos que a propósito, Carlos, tienen reconocimiento en el Consejo Nacional Electoral. Eso es muy importante. O sea, no son un ciudadano allí que se antojó a participar, no. Fueron organizaciones de sectores de sociedad que de manera organizada acudieron al Consejo Electoral y pidieron reconocimiento al sector en el cual ellos desempeñan sus talentos y sus labores diarias. Yo siento que ahí hay un tema
demasiado grueso, demasiado importante en la política colombiana. Claro. Hay un titular por ahí, me levanta la mano ya el ingeniero Carlos Moya, que ha sido el inquieto en el tema político, el profe José Luis Ramírez Morales, está Oscar Javier Acuña de Bronfield, Colorado. Titular que dice, Alma, Colombia Justa Libres vendió el alma. Sectores progresistas llegan a esta coalición, doctor Ricardo. No, no. No, pues primero que todo, ¿cómo van a llegar lo que usted llama sectores progresistas a una coalición donde se defienden la niñez y la familia? Si precisamente los gobiernos progresistas lo que buscan es destruirlos. Recordemos que el progresismo se deriva de la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas que tuvo su origen en el Foro de Sao Paulo. Entonces, digamos que si el titular, si así se titula, pues su contenido debe ser totalmente, como digo, para no molestar, totalmente errado, porque no tiene una concepción real. Aquí la defensa de los niños y la familia nos dice a nosotros que es precisamente por el contrario, es la defensa de los valores y los principios de una sociedad. Ingeniero Carlos Alberto Moya, le escucha el doctor Ricardo Arias Mora, hablamos de la coalición Alma. Él nos ha destacado y hay nombres y hay, digamos, opiniones sobre esta coalición, ingeniero. Sí, señor. Son 5 partidos porque el Dignidad Liberal fue enterrado hace 3 días y la resolución de la pérdida de la personería jurídica la notificó el Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, doctor Ricardo, claro, si uno suma senadores, representantes y los 39 grupos significativos que usted nos dice, no, pues ahí tienen 1.500.000, pero hay que sacar mínimo 550, 600.000 para tener derecho a 2 senadores. Usted sabe que cada elección es diferente y nuestro deseo es que los partidos se fortalezcan, que esos 6 partidos sigan, porque son 6 opciones para alcaldías como en Cundinamarca, donde hay 116 municipios y hay unos municipios en donde realmente 2 o 3 o 4 pues no alcanzan para los deseos de algunas personas de llegar. Entonces, siempre será importante los partidos políticos y así fuertes y con una línea clara como la que usted está marcando. Entonces, eso sí le digo yo, son 5 partidos oficiales con personería jurídica, más todos los líderes. Ahí, no sé si ustedes hicieron en algún momento esa cuenta, cuántos votos le daban inicialmente partiendo sobre los hechos ya actuados en los años anteriores en las elecciones pasadas. No, pero excelente, Carlos Alberto. Creo que usted hace un contexto ideal para formular la pregunta. Miremos datos recientes, miremos datos recientes. Colombia se divide supuestamente, dice que en una izquierda y en una derecha, y hay unos partidos que dicen que son del centro pero miran a la izquierda u otros que son del centro pero miran a la derecha. Nosotros somos ninguno de ellos, nosotros somos el medio de la sociedad, o sea, una sociedad que se representa a través de sectores ciudadanos en una coalición de nombre Alma, donde está una ciudadanía dispuesta a dar una inmensa lucha por convertirse en la primera fuerza política en el próximo mes de marzo en el Congreso de Colombia y que la acompañan 5 partidos políticos, como usted correctamente lo dice, que son precisamente quienes llevan, digamos, el peso de la jornada. Pero en medio de ello, miremos en los datos de cifras y conceptos de la encuesta del día de ayer, cuando hablaba de que el 45% de los colombianos se ubica precisamente en ese medio de la sociedad, no se ubica en esas orillas de rencores y de odios, donde se fustigan a diario, sino que precisamente se ubican en el medio de Colombia y buscan ser representados en el Congreso Nacional. Por eso yo siento que nosotros somos una coalición que tiene mucho discurso, una coalición que tiene profundidad en su contenido. Hablar de la niñez y de la familia. Cuando uno habla de la familia, dice Naciones Unidas y está hablando de la economía de un país. Y añade Naciones Unidas que cuando habla de la niñez está hablando del futuro, en este caso de Colombia. Por lo tanto, son temas de la mayor importancia donde esa sociedad, ese 45%, se va a ver representado. ¿Dónde fallan las coaliciones? Apreciado Carlos Alberto, cuando las hacen en servilletas y le ponen disque votos al uno y votos al otro y eso lo van sumando como si eso se pudiera sumar, pero sin mirar contenidos. Y hoy vemos coaliciones que se anunciaron hace tiempo, hoy completamente reventadas. ¿Por qué? Porque no tenían un cimiento, porque no tenían una base, no tenían una causa, no tenían un propósito. Aquí sí, aquí hay 33 proyectos de ley que están radicados hoy en el Congreso
que afectan niñez y familia, que son nuestra primera victoria temprana a partir del año entrante, cuando seamos la primera bancada en el Congreso de Colombia. Por mayorías debemos hundir esos proyectos de ley que por supuesto no podemos dejar permitir que se sigan sucediendo y se sigan aprobando ante el silencio de los ciudadanos de Colombia. Esta es una manera de reaccionar a esas nuevas formas de sociedad a donde nos quieren llevar. Y ahí es donde aparece una coalición, una coalición a propósito que tiene esencia, que tiene entusiasmo, que tiene deseo, o sea, que aporta el alma, que es lo que le falta hoy a la democracia colombiana. Profesor José Luis Ramírez Morales. Está con nosotros el doctor Ricardo Arias Mora, presidente de Colombia Justa Libres, partido que tomó la iniciativa de convocar esta coalición denominada ALMA en Colombia. Sí, pues con los muy buenos días para el doctor Mora. Es lamentable que Justa Libres pues haya caído en ese vacío, por así llamarlo, por las disputas, por los inconvenientes, como ocurre en la política, infortunadamente, pero allí hubo lo que decía traición, amores, desamores, hubo inconvenientes muy serios que llevaron prácticamente a la ruptura. Que el doctor Mora sostenga y quiera sostener allí Justa Libres, porque es un proyecto político donde están involucrados varios líderes, pero la cuestión sí la veo muy difícil, a mi parecer, por la situación que se vive. El doctor Emel Rojas, por ejemplo, que era tan asiduo de Justa Libres, compañero de trabajo, además, en la cuestión del ahorro, cuando estuvo de director el doctor Mora, pues ahí también estuvo acompañándolo Emel Rojas, y bueno, pues se dividió, salió para otro partido. Hoy dice que ninguno de los dos lo representa, que él no es de ninguna de esas colectividades, y salió hoy concejal de Bogotá. Entonces, el futuro yo no sé cómo lo va a salvar, doctor Mora, usted a su Justa Libres, a ver cómo lo puede sacar adelante en esa división que hay que reconocer tienen tan fuerte en este momento. Bueno, José Luis, Arias Mora, José Luis, en ese tema, mire cosa curiosa, y es un comentario, como digo, con cariño. Emel Rojas, el concejal que usted menciona y inmenso amigo, ayer estuvo precisamente acompañándonos en el acto, allí en el Hotel Dan Carton de la 103 con 15. Por lo tanto, digamos que son muchos los temas que en las calles se ventilan, pero que en el fondo no se recogen en esa misma profundidad. Y otro tema, querido José Luis, mire, los partidos no están exentos de tener problemas en su convivencia. Eso está escrito en el libro de Gálatas. Eso es propio de la naturaleza humana, que existan egos, envidias, celos, recelos, contiendas. Eso es propio de la naturaleza humana, que siempre se van a presentar, lamentablemente lo digo. Tampoco es que me guste que se presenten, pero lamentablemente lo digo, eso es propio del ser humano. Y no solamente mire a Colombia Justa Libres, mire el nuevo liberalismo. Hoy es titular de prensa que los dos hermanos no se han podido entender para conformar unos acuerdos políticos. Doctor Ricardo. No, es que parece que estuviéramos hablando de la edición del partido de la U, donde unos quieren irse para el pacto y otros quieren quedar en la consulta con la derecha. Creo que estamos hablando de varios partidos a la vez en su caso, ¿no? No, es que el partido tiene que seguir siendo un partido de naturaleza cristiana, por supuesto, un partido que tenga en el ideario cristiano su razón de ser, pero un partido también que tiene que capaz de hacerle una lectura a los tiempos de Colombia. Y en esa lectura a los tiempos de Colombia es donde nos debemos situar como alternativa. Y para ser una alternativa en Colombia, pues debemos ser capaces de convocar dentro de la democracia partidos que sean similares, no iguales, similares, o sea, que se parezcan a nosotros. Y en medio de ellos es donde estamos avanzando. Yo creo que el hoy tener una coalición de esa dimensión y de ese tamaño, hombre, vale la pena no ver el vaso medio lleno, medio vacío, sino ver el vaso medio lleno, que es como debe ocurrir. Está Óscar Javier Acuña en Bromfield, Colorado, máster internacional del CIA. Óscar, le escucha el doctor Ricardo Arias Mora. Hablamos de la coalición ALMA, hablamos de Colombia Justa Libres,
Hablamos de varios temas aquí, pero hablamos de ese análisis político con el presidente de este partido, Óscar. Gracias, Carlos. Con un saludo muy cordial para el doctor Ricardo Arias. Eh, Quiero retomar esa expresión que usted acaba de utilizar, donde se dice que el partido está tomando tendencias o se está acercando más hacia un partido progresista, y usted dice que eso es un concepto errado, pero el que lanza ese concepto es precisamente John Milton Rodríguez, y es el motivo por el cual él renuncia al partido político. Yo me imagino que él tiene argumentos para poder decir que el movimiento se está yendo hacia lados progresistas. ¿Qué puede usted decir entonces de eso? ¿Él está totalmente errado? Pues es que, Oscar Javier, yo le confieso, y esta casa de Auténtica me conoce, yo trato de no entrar en esos terrenos personales, y más aún cuando son tan equivocados, para no molestar a la persona con el comentario. Pero mire, el hecho de haber empezado a convocar la coalición ALMA ha gozado siempre del respaldo de toda la institucionalidad del partido. No solamente en el caso de la senadora nuestra, que nos ha acompañado por toda Colombia en 18 ciudades del país, ella acompañándonos con todo su equipo, a sabiendas de que es una convocatoria legítima propia de un partido de naturaleza cristiana. Pero además de ello, todo el directorio nacional de manera unánime, todo el comité de ética del partido de manera unánime, todos nos han acompañado, todo lo que es la institución del partido, nos vienen acompañando en cada una de sus decisiones y en cada uno de sus procesos. Prueba de ello es que en esas ciudades que hemos visitado, siempre asisten a nuestro lado, y nos hemos sentido muy honrados con ello, de tener a los directivos y de tener a los miembros del comité de ética, de tener a todo lo que representa la naturaleza del partido, acompañando cada uno de nuestros actos públicos. Por eso en el día de ayer estuvieron todos presentes. Y así como tal, digamos que nosotros estamos completamente tranquilos. Si algo nos ha distinguido en el ejercicio del cargo, ha sido el cumplir fielmente con las normas, con los reglamentos del partido. Y nosotros sabemos que ningún paso podemos dar si no ha reunido los requisitos mínimos para el mismo. Yo siento, el 18 de julio vamos a hacer un acto público muy interesante, y allí todos podrán ver de cara al país cómo una institución cristiana que parecía como minoritaria, como la más chiquita de toda la democracia, fue capaz de erigirse como una institución política seria, bien fundada en sus valores y en sus principios, convocando el más impresionante mover de la democracia colombiana. Me refiero a los sectores sociales, ciudadanos y políticos, todos en torno a una sola coalición. ¿Cuántos representantes a la Cámara va a sacar el partido, la coalición ALMA, doctor Ricardo? ¿Lo tienen calculado ya? Sí, Carlos. Digamos que es eso. Déjeme compartirle mi sueño. Yo le digo mucho a mis amigos, déjenme soñar, y además déjenme correr el riesgo de vivir esos sueños, les digo. ¿Por qué? Porque esta coalición hoy está llamada a ser la coalición más importante, tanto en Senado como en Cámara. Soñamos, a propósito, Carlos Alberto, con 20 senadores y 20 representantes a la Cámara. Y ayer, en una conversación privada con la ex vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, le demostrábamos nosotros cómo era tan importante para nosotros entender que el próximo, digamos, la gran batalla de la democracia colombiana se va a dar primero en marzo y después en mayo. O sea, primero en el Congreso de Colombia. Tenemos que recuperarle mayorías a la sociedad en el Congreso colombiano, tanto en el Senado, pero tanto también como en la Cámara de Representantes, que hoy está completamente perdida bajo la influencia del gobierno actual. No, nosotros tenemos que ser capaces de llevar esas mayorías, y allí ALMA va a tener una representación de la cual, bueno, Dios permita siempre que esos sueños se cumplan, y allí yo siento que todos los colombianos lo vamos no solamente a registrar, sino que nos vamos a gozar. Doctor Ricardo Arias Mora, Colombia Justa Libres, ¿qué representación tiene hoy política en el mapa colombiano? Bueno, pues nosotros, para decírselo gráficamente, y lo digo, como digo,
no con ánimo de victimizarme, pero recuerde que en el ranking de los partidos somos el último de los partidos, el más pequeño de todos. Un solo senador de la República, en este caso la senadora Lorena Ríos Cuellar. Y con base en eso nos propusimos levantarnos. Y no solamente nos hemos levantado, no solamente estamos liderando, porque somos el alma de alma. Estamos liderando esa coalición que amablemente ustedes me han permitido referirle a los oyentes, sino que también hemos logrado que Lorena Ríos, óigame esto, como la única senadora, logramos que fuera elegida como la primera vicepresidenta del Senado de la República. Eso era impensable. Logramos tener un magistrado en la Corte Constitucional. Eso era impensable. Logramos tener un magistrado propio en el Consejo Nacional Electoral. Eso era impensable para una institución tan pequeña. Pero hemos venido de buenas maneras, de buenas formas, llevando un trazo, llevando un trabajo. Y ese trabajo las otras instituciones políticas lo han venido reconociendo y hoy nos permite a nosotros ser uno de los partidos llamados al menos al diálogo, al principal diálogo en la democracia colombiana. A nosotros no nos mandan razones, no, a nosotros nos piden, más bien nos piden escucharnos. ¿Qué piensa Colombia Justa Libre? Si así hemos mantenido un diálogo con todos los presidentes de los partidos, un diálogo claro, respetuoso siempre, eso sí, cordial, pero también un diálogo entre iguales. ¿Por qué? Porque nuestro partido va a ser un partido inmenso. Si hoy numéricamente aún no lo somos, lo vamos a hacer muy pronto. El primer partido en la de los 29 partidos de la democracia nacional. Colombia Justa Libres, Partido Cristiano en Colombia. Ricardo Arias Mora, presidente, ha tomado la decisión de hablar con el Sistema Informativo Auténtica en esta mañana. Como lo destaca él en la pregunta al periodista Óscar Javier Acuña, no es su perfil hablar de nombres o personas, pero destaca la lucha férrea de Colombia Justa Libres en Colombia. Una senadora que se ha jugado el papel en Colombia, y yo digo que con la representación unitaria, pero de igual manera realizando una labor bastante valiosa en el Congreso de la República. Doctor Ricardo, Mauricio Liscano, que es como un detonante, ¿hace parte de esta coalición? ¿Alma? Por supuesto que sí. Él se quedó sin partido a propósito, él no tiene partido político. Él tuvo que salir a buscarse un grupo significativo de ciudadanos, recoger sus firmas. Y él pidió, precisamente cuando supo del tema de una coalición convocada a través de la defensa de los niños y la familia, él personalmente tomó su teléfono y propició un encuentro donde demostró claramente que esos dos temas eran temas inherentes a su naturaleza, propios de su actividad, y dijo: yo soy padre de 5 hijos, no me puedo quedar callado. Y de un gobierno progresista que en algún momento dado él conformaba, dijo: yo no quiero volver a saber nunca jamás. Incluso que cuando se firmó el acuerdo de ingreso, se dejó tácitamente expreso de que si llegara en una coalición a una hipotética segunda vuelta, todos los firmantes del acuerdo declarábamos que por ningún motivo íbamos a acompañar ningún candidato que partiera del gobierno actual. Eso nadie lo lee, apreciado Carlos. Entonces lo fustigan que porque participó allá, a propósito, en una manera rarísima, porque si usted mira bien, el Partido Liberal es un partido que tiene hoy un ministro, el de Comercio Exterior. El partido de la U tiene un ministro de las TICs. El Centro Democrático tiene un negociador en La Habana, un negociador de la llamada paz total. Entonces yo digo, ve, curioso, esos partidos tienen vigencia, incluso participan activamente en temas nacionales. Y un señor que formó parte, pero que ya no quiso volver por esos lares y que manifestó nunca jamás volver a apoyar un gobierno de ese estilo, entonces es motivo como del desprecio o de un calificativo que no quisiera por aquí expresarlo. No, a mí me parece que nosotros debemos ser capaces de entender que también hay personas que pueden reconocer sus errores y que también nosotros los podemos acoger. Doctor Ricardo, es decir, usted comparte la frase del expresidente Juan Manuel Santos Calderón. La frase es: ¿solo los imbéciles no cambian de opinión?
Bueno, esa es una frase de Churchill. Esa es una frase de Churchill que de pronto sí la tomó el presidente Santos, dice usted, con mucho acierto. Pero, pero no, me parece que no se acomoda como al momento actual. Lo que yo sí creo es que no hay ningún lazo, no hay ningún lazo que lo vincule en este momento al gobierno actual. Por el contrario, fue a recoger, a propósito, a él se le dijo, usted tiene que recoger sus firmas. Y efectivamente las está recogiendo, creo que las entrega la semana entrante en la registraduría. O sea, cumple con todo el deber de un ciudadano que perdió su partido político y que está tratando pues, de tener una asimilación a la democracia en un propósito de niñez y de familia como el que nosotros representamos. ¿Hay otro perfil Ok. similar, Sí. idéntico a Mauricio Liscano dentro de esta coalición? A ver, no, hemos conversado con muchas personas. Hemos conversado con muchas personas. Un día un expresidente, permítame omitir su nombre, me llamó. Me dijo, Ricardo, hay que ponerle un poquito de cuidado a esos temas con los que participaron. Y yo le dije, presidente, con aprecio, para ganarle al gobierno actual hay que quitarle votos al gobierno actual. No es quitándonos votos entre nosotros, no hay que traer un poquito de aquí y aumentar un poquito para allá. Esa es la función del medio, esa es la función del centro. Tratar de ser motivo de llegada de muchos sectores que de pronto coinciden con nuestro ideario y que no volverán nunca a llevar sus votos a gobiernos que por supuesto no son convenientes para la vida nacional. Yo Profesor, quisiera sí. preguntar, don Carlos, al doctor Arias Mora, ¿cómo sigue su investigación? ¿Cómo va eso que nos preocupa tanto? Pues, ¿qué le digo, José Luis? Ese es el piano que me ha tocado cargar durante los últimos 9 años y en los cuales los organismos de control todos han dado su veredicto final totalmente a favor de quien habla. Procuraduría General de la Nación, en sus dos instancias me declararon inocente de cualquier cargo si hablaba de cumplimiento de requisitos contractuales. Contraloría General de la República en sus dos instancias dijo, ahí no hubo ningún detrimento, ahí no hubo absolutamente ningún daño al patrimonio del Estado. Incluso la juez, cuando faltaba el último de los fallos, la juez dijo se comprueba de manera visible que aquí no hubo aprovechamiento económico para ninguna de las partes. ¿Qué estamos esperando? Que ahora el Tribunal Superior de Bogotá, al revisar esos temas, pues podamos tener nosotros esa absolución que a Dios le clamamos a diario y de la cual nosotros pues nos sentimos tranquilos en nuestra conciencia, pero respetuosos del mover de la justicia. Y en ello seguimos avanzando pese a ese piano que un anónimo llegado hace 9 años a un organismo de control, pues me puso allí injustamente a cargarlo. Alma, coalición que nace desde la visión de un hombre de la política colombiana, Ricardo Arias Mora, presidente de Colombia Justa Libre. Destaca él en sus líneas como un movimiento político tiene diferentes ideales, diferentes conceptos, pero ahí está presente Colombia Justa Libres en los micrófonos del CIA. Oscar Javier Acuña. Eh, sí, gracias, Carlos. Doctor Arias, ¿una persona puede perder su ideología cada 4 años? Lo digo precisamente porque el señor Lescano ha sido de pensamiento progresista durante muchísimo tiempo y pues ahora decir que ya no quiere saber más de eso, precisamente por lo que está sucediendo con el gobierno, no se podría tomar más bien como una estrategia de un movimiento que está de capa caída, como es el progresista, y empieza a esparcirse en diferentes movimientos para poder retomar, para poder hacer fuerza desde adentro de los diferentes partidos. No, Oscar Javier, y por supuesto que me aparto totalmente de esos argumentos y se lo explico. Mire, el caso de Liscano, él militó conmigo en el partido de la U.
y de ahí salió a representar ese partido en el gobierno nacional. O sea, yo no lo veo cambiando cada 4 años. Por el contrario, cuando él era representante de la Cámara, yo era senador de aquel partido. Y yo siempre vi una persona llena de valores y de principios allí militando. Un ciudadano que sufrió el rigor del secuestro de su padre y que lideró precisamente la liberación de él en las selvas colombianas, en una actitud que siempre le mereció por parte de todos nosotros, sus compañeros, mereció todo el apoyo o al menos la solidaridad ante ese insuceso tan grave. Y a propósito, usted dice en su parte final que es que el progresismo que está muy disminuido. Ay, Oscar Javier, yo no lo veo tan disminuido. Yo veo unas elecciones hace 2 semanas en Bogotá, en Colombia, perdón, que dejaron cerca de 3 millones de votos solamente definiendo los puestos en una lista, en una consulta. No, yo siento que, yo siento que esa culebra está viva y ahí no hay ninguna disminución. Yo, por el contrario, pensaría que si hubiera habido un cálculo electoral por parte del que usted me pregunta, no, pues sí, más bien, y era más fácil haberse quedado allá. Yo veo que ahí hay unas ideas que aún, incluso mírenlo en las encuestas de ayer, el gobierno sigue gozando del 40% de favorabilidad, increíble. O sea, mire que ahí hay un tema muy grueso, Oscar Javier, donde las cifras me indican de que tenemos que luchar mucho más hacia este lado, hacia el lado del medio, y ahí es donde nos tenemos que parar como una verdadera propuesta de atención nacional, de llamado nacional. Señor director, ¿me deja hacer una última pregunta que debo retirarme? Por favor, aprovechemos Yo también. y le agradezco, doctor Ricardo, la diferencia que ha tenido con este sistema informativo auténtico y esta mesa de trabajo, donde hay diferentes visiones desde el punto de vista periodístico y analítico, pero también reflejando la necesidad de la gente del común, que no todo el mundo, ¿cierto?, tiene por qué saber o conocer qué pasa al interior de ciertos movimientos, pero se queda con ese titular que volvemos y reiteramos en este micrófono, profesor José Luis, los titulares cuánto daño han hecho a nuestra sociedad y a la polarización, porque simplemente nos quedamos con el titular. Ingeniero Carlos Moya. Bueno, cuando me enseñaron a mí investigación de mercados, me dijeron haga una simulación para saber cómo sale el ejercicio. Entonces la simulación es la siguiente, doctor Ricardo. Hay un escenario en donde Claudia López pasa a la segunda vuelta con el señor Iván Cepeda. El movimiento Alma, de acuerdo a los conceptos y opiniones que ustedes tienen, arrancarían para donde Iván Cepeda o estarían con Claudia López o se irían a mirar ballenas rosadas. No, no, ¿cómo se dice? Ninguna de las anteriores, apreciado Carlos. No, ninguna. Y todos saben muy bien de que nosotros estamos tratando de ser una fuerza en el centro de Colombia importante, diría yo casi definitoria del nuevo gobierno de Colombia. Pero en eso vamos a tener siempre un efecto de decisión y de responsabilidad que siempre nos ha acompañado en nuestra vida pública y en nuestra vida personal. No, nada de eso. Ni ir a mirar ballenas como en una frase de desinterés por Colombia, a país que tanto queremos, ni ninguna de esas posibilidades de candidaturas que usted me menciona. No, debemos estar tranquilos con la seguridad de que estamos trabajando, como lo dice el principio, decentemente y en orden, entendiendo que en el Congreso de Colombia es nuestra primer batalla. Y si el candidato es Miguel Gómez Amín del Partido Liberal le gana la consulta de la Espriella, a los conservadores, a la UDI y demás, enfrentándose al señor Iván Cepeda, ¿ustedes querían? Gracias. No, pues es que pues eso son hipótesis. Entonces, en esas hipótesis yo no sé siquiera ese candidato qué estará pensando, qué estará diciendo. Por lo tanto, imagínese darle una respuesta sobre una hipótesis que no creo que, al menos no he visto que él sea siquiera candidato. ¿Cómo, doctor? Hace 2 meses anunció el doctor Miguel Gómez Amín. Él está representado allá en la mesa con el señor Álvaro Uribe y con César Gaviria. No, no, no desconozca, doctor, me extraña. Bueno, yo atiendo es únicamente lo que diga el Partido Liberal. El Partido Liberal, yo no he visto que haya llevado a cabo alguna convención o algún acto público donde haya definido una candidatura.
Yo creo que usted me está hablando es de precandidaturas, entonces. Ah, y a propósito no llama Miguel, llama Mauricio. Y es un Bueno, precandidato del el Partido doctor Gómez Liberal. Samit, senador de la República, no me lo desconozca porque él ha estado en los diferentes foros representando al Partido Liberal. Yo hace 15 días estuve en un foro de movilidad que organizó El Tiempo y él fue presentado como candidato, así como el señor conservador. En el conservador hay dos, ¿no? Hay una señora representante de la Cámara que aspira y el expresidente del conservador que también está haciendo campaña, el doctor Cepeda, ¿no? Y por eso el señor César Gaviria está metido en todas esas reuniones, doctor. Claro, pero son precandidatos, Carlos, que Claro, son precandidatos. Mire, yo estuve en el foro de Asobancaria y yo no me encontré con Mauricio. No, es que son precandidatos y en eso hay 114. no. Y por supuesto, y excúseme si sonó como que yo fuera a ignorar, no, él es un hombre importante del Partido Liberal, pero es un precandidato que aún no ha sido ungido como candidato del partido. Ah, y no, y es que la cantidad de precandidatos, pero digo, ponen a sonar, inclusive hay partidos buscando nombres, buscando precandidatos, venga para acá, como es acá. Y eso, digo yo, con todo el respeto Carlos, por el tema político, doctor Ricardo, distrae a la sociedad colombiana. Doctor Ricardo, le agradecemos su tiempo, su deferencia con el sistema informativo Auténtica, su mensaje para cerrar este tiempo que nos ha dedicado. no, señor, toda la gratitud con Dios en primerísimo lugar, con ustedes, que nos han permitido aquí conversar sobre varios temas y a propósito con un panel de entrevistadores pues de la mejor y la más alta circunstancia. Un saludo para ellos, para Oscar Javier, para Carlos Alberto, para mi querido José Luis y para usted, Carlos, un abrazo inmenso, a Glorita y todos los oyentes a nivel nacional. Señores, hablamos en la cadena radial auténtica de Colombia, en el sistema informativo Auténtica, con el presidente de Colombia Justa Libres, ALMA, la coalición que ha, digamos, generado polémica desde algunos sectores internos del mismo partido, desde sectores externos, pero que hace claridad el doctor Ricardo Arias Mora a varios puntos y varios interrogantes. Somos el CIA, somos información, somos noticia. CIA, la marca de las noticias. Señores, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana y ahí está precisamente cómo trabaja y de qué manera el CIA con sus periodistas, con sus preguntas, porque el CIA lleva eso. El CIA pregunta, el CIA argumenta. Sí, hay muchos desafíos, pero nuestro compromiso es más fuerte. Llevaba meses esperando hasta que la Supersalud me escuchó, me acompañó y logró que la EPS autorizara mi tratamiento. Así es una Supersalud más humana. Acompañamos y ejercemos vigilancia para que el sistema funcione. Es un compromiso con usted, con su familia y con la nuestra.